Para morir nací. Quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera. Como guerrera murió. El proceso que se sigue es estrictamente legal. Responde a evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los recursos de los sindicatos son de sus agremiados, no de sus dirigentes. Deben utilizarse en beneficio de los propios trabajadores. La actuación de la Procuraduría General de la República se realiza en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros. Existe plena coordinación entre el Gobierno de la República y las autoridades estatales y del Distrito Federal. Asimismo, se mantiene un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Así las cosas. 7:15 a.m. El audio y las voces del Bester Gordillo en el último discurso del Bester Gordillo previo a ser detenida en el aeropuerto del Estado de México, en el aeropuerto de Toluca, en 2013. Y por supuesto después la voz del presidente Enrique Peña Nieto. Después de 5 años, con 5 meses, 11 días, finalmente el exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya no tiene ninguna restricción para circular con libertad o hacer vida pública. Me da mucho gusto que esta mañana me acompañe en la línea Así las Cosas el periodista Ricardo Rafael. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Querido Javier, buenos días al auditorio. Te oigo extrañado, querido Javier. Un poco. No me digas que no estamos así muchos, oye, por favor, Ricardo. Dime por qué te ríes. ¿Cómo te cayó la noticia? ¿Cómo ves esta conferencia a conocer esta madrugada? A todos nos madrugaron, a todos los medios de comunicación nos madrugaron y esta voz también del propio abogado Marco Antonio del Toro, Ricardo Rafael. Déjame hacerte una pregunta primero. ¿Qué te sorprende más? ¿Que el proceso judicial haya sido desechado o que la libere del día anterior a que Andrés Manuel López Obrador reciba la constancia de mayoría y sea declarado presidente electo? ¿Cuál de las dos cosas sorprende más? 50-50, de verdad, Ricardo. Es lo que hablábamos ahorita aquí en redacción. Decíamos, vaya manera simbólica. ¿Qué significa que salga libre el Bester Gordillo, que se declare libre, que se detenga su proceso el día en que Andrés Manuel López Obrador, el día feliz que está llegando, diría la canción, el día con el que ha soñado Andrés Manuel López Obrador los últimos 20 años, cae esta bomba mediática? Sí, qué poderosa es impresionante el poder que tiene. Pero a ver, vamos, digamos, te puedo invitar a recorrer el caso a partir de 2 senderos. Tenemos tiempo, adelante. Uno es el judicial, que sí me gustaría hacerlo con cuidado, y ese nos va luego a depositar de nuevo en el análisis político. Adelante. A ver, judicialmente Bester Gordillo fue señalada por 2 delitos distintos. El primero tiene que ver con la suposición de la Procuraduría General de la República en donde se advertía que el Bester Gordillo había recibido 1.978 millones de pesos. Perdón, la cifra sí le ruego a la audiencia que la retenga. Casi 2.000 millones de pesos que salieron de un fideicomiso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para pagar gastos personales de la maestra. Gastos que además se comprobó eran suntuosos, es decir, dispuestos para su ostentación, pagar sus tarjetas de crédito, sus compras excesivas, porque no hay otra manera de llamarlas, en Neiman Marcus, en fin. ¿Cómo le llegaron esos recursos al Bester? Y tengo que dar un paso atrás. Todos los años había una negociación entre el CENTE y el gobierno de la República, en un pliego petitorio que hacían los maestros para todo lo que necesitaban, y dentro de los rubros de ese pliego petitorio siempre estaban estos apoyos a la dirigente. Entonces, cuando dicen, es que esto era legal, es que es cierto. Había una negociación entre el gobierno y el CENTE todos los años para pagar el sueldo y los gastos del Bester Gordillo. Nos parecen extraordinarios, son extraordinarios, pero en su momento eso fue un arreglo que se mantuvo durante muchos años.
ese fideicomiso paga las cuentas del Bester y entonces empiezan a decir que la tesorera que sacó ese dinero del fideicomiso, que el que firmó el cheque, que quien recibió el dinero, estaban en el delito de delincuencia organizada. La verdad, y hay que ser muy rigurosos, a mí me parece que fue una exageración acusarla de delincuencia organizada, porque la verdad, perdón que no lo ponga en términos más jurídicos porque no tiene caso esta mañana, pero entre lo que hace el Chapo Guzmán y esta operación sí hay diferencia. O sea, no es lo mismo que yo me organice contigo, cosa que nunca haría porque no tienes tú esa calidad moral para secuestrar a alguien. No, pero sí hay que ponerle en su justa dimensión, tienes razón. Sí, hombre, tú y yo nos asociamos para secuestrar a alguien o para traficar anfetamina, y la otra es esto donde incluso el gobierno, me permito decir, podría ser acusado de estar en esta operación de triangulación. Ahora, ¿por qué la acusan de delincuencia organizada? Porque era la única manera de sacarla del juego político. Porque era la única manera de ponerle 2 aviones, ¿no? De aterrizar el avión donde ella iba volando, de tomar la presa, de no permitirle que pudiera pedir fianza, de impedirle que saliera libre, porque al gobierno le urgía quitarle el control del sindicato. Entonces, aquí dejo mi hipótesis de por qué la acusaron de delincuencia organizada. Okay. Pero había un segundo delito. El segundo delito era por defraudación fiscal. Y es que, en efecto, pues doña Elba no pagó impuestos por esos 1.978 millones de pesos. Punto. Nunca los pagó. No hubo manera de comprobar. Pero este segundo delito, si lo hubieran acusado de él, no habría habido fianza y habría salido libre y habría podido operar políticamente. Entonces se guardaron el segundo delito y te tengo que decir que la PGR y la Unidad de Delincuencia Financiera nunca lo montaron, nunca procedieron con él, nunca lo armaron bien, lo cual hizo que la defensa del Bester Gordillo pudiera desechar el de defraudación fiscal y ahora haya logrado echar abajo el de delincuencia organizada. Oiga, pero la señora, como decía el audio de Peña Nieto hace un momento, se llevó 1.978 millones del sindicato, del fideicomiso donde el sindicato administraba el dinero. Pues sí, dice el magistrado, pero eso no es delito. Y ahí te dejo. No fue delito. Te puedes llevar 1.978 millones para pagar tu tarjeta de crédito, siendo líder sindical, y no hubo manera de probar que eso en México era delito. Yo ahí sí señalo directamente a la PGR y al gobierno saliente por no haber hecho su tarea. Y me temo que no la hizo porque sabía desde el origen que esto era un asunto político. Porque si hubiera sido un asunto jurídico, el Bester habría pagado costos judiciales. Estaría libre hace mucho tiempo, pero habría tenido que pagar costos judiciales por defraudación fiscal. Ahora, regreso al sendero de lo político. Al Bester Gordillo, Enrique Peña Nieto decidió quitarla del camino porque se opuso a la reforma educativa. Ese audio que acabas de transmitir son los audios que ella da en su momento, las declaraciones que ella da, porque está opuesta a esa reforma, porque está opuesta a la manera como se está conduciendo la política educativa y porque le ponen a Emilio Chaucet, su enemigo acérrimo, a operar la reforma educativa. Entonces, había que removerla de la dirigencia del CENTE si se quería proceder a esa reforma. ¿Qué es lo que encontramos al final del túnel? Que esa reforma se va a echar para atrás, que el Bester Gordillo y su gente apoyaron a Andrés Manuel López Obrador en la elección del Estado de México y en esta, que llega Esteban Moctezuma a la Secretaría de Educación Pública, alguien amigo cercano de Bester Gordillo, que el PANAL, el partido que llegaron a manejar los opositores al Bester, pierde su registro porque la base electoral del PANAL se la queda, no el actual dirigente, sino el Bester Gordillo. Pues ahí sumo estas variables y diría, pues te explico por qué la liberaron. Esta mujer fue encerrada por motivos políticos y ha sido liberada por motivos políticos. Y si me preguntas por la justicia, pues bien, gracias, querido Javier. Nunca estuvo como variable en esta historia. Es la voz de Ricardo Rafael, el periodista Ricardo Rafael, con una visión, vaya, yo creo como nadie, de clara
de la manera en la que estos dos senderos, el judicial y también el político, se fueron entrelazando en el caso del Bester Gordillo. La gran pregunta que se hace la gente en Twitter en este momento, en redes, es, y más o menos ya la contestas con el tema de las variables, es ¿qué papel juega Andrés Manuel López Obrador en esta liberación? Y Andrés Manuel López Obrador es un hombre que va a luchar contra los enemigos del pueblo hasta que esos enemigos se arrepienten y están dispuestos a seguirlo. Esta es muy vieja norma suya. Cuando lo acusan de mesiánico, hay que tener cuidado, no es que se sienta profeta de Jerusalén, no, digo, me parece que lleva demasiado lejos las cosas. Es que es un hombre que sabe que en algún momento esa gente se va a arrepentir de lo que ha hecho. Y entonces va a acudir a su causa y su esfuerzo arrepentido. El Bester Gordillo supo en esta ocasión tocar el arpa del arrepentimiento. ¿Cómo transmitió el mensaje? ¿Cómo se aproximó? No lo sé, pero hace mucho que él le otorgó su perdón. Ahora, la pregunta que yo me hago no es por qué la perdonó de lo que le hizo en 2006. En 2006 perdió la presidencia, entre otras razones, por la operación política de Bester Gordillo, ¿no? Sino qué papel va a jugar hacia adelante. Porque cuando la liberas el día anterior de la entrega a la constancia de mayoría, pues a mí me mandas un mensaje, perdón que te lo diga, Javier, de que va a jugar un gran papel. Es decir, que está entrando en escena justo en el momento. Además, con este juego magistral, histriónico, es decir, entro en escena y guardo silencio. Hasta el 20 de agosto abriré la boca. Pero es que no necesita decir nada. Todos nosotros nos vamos a encargar de hablar de ella el día de hoy. Es más probable que hablemos más de este tema el día de hoy, de que tenemos, en comparación con el tema de que tenemos nuevo presidente. O que acaba de empezar la propuesta de pacificación de este país. O sea, vaya, estos son los temas que marcan esta agenda y en la cual hay que decirlo, bueno, pues este golpe en la mesa mediático, el tema del Bester Gordillo, pues es el que está acaparando. Veo los medios que están frente a mí en televisión, por supuesto monitoreamos los demás y es pues de lo que se está hablando y lo que se va a hablar. Ahora, le van a entregar de vuelta la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues leyendo los signos que tú y yo estamos leyendo, la respuesta es sí. A Juan Díaz le quedan contadas las horas, ¿no? Muy probablemente va a regresar a tambor batiente, y los profesores que un día no la respaldaron y se retiraron, ahora la volverán a apoyar, y la verdad es que otra vez una dirigente con ese nivel de apoyo, 1.600.000 trabajadores, con esas cuentas bancarias, pues sí, no es un paso adelante en el tema educativo. Mira, ya olvídate de la reforma, ¿no? Es volverle a entregar a alguien que no debería ser responsable de la política educativa el control del principal presupuesto del gobierno federal. Ahora, por un lado, vas a bajar los sueldos a 108,000 pesos mensuales para el presidente, del otro lado le entregan la política educativa a una mujer que tiene, de veras, problemas enfermizos con el gasto suntuoso. Es muy complicado. Esto sí ya para mí es muy complicado de procesar, querido Javier. Son preguntas que tu presidente debería responder. Perdón, el que entra en diciembre. ¿Qué palabras de Ricardo Rafael? Hay que también evaluar y no perder de vista las figuras de Fernando González, el yerno del Bester Gordillo, del propio nieto René Fujiwara, ambos haciendo guiños desde los últimos meses en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, dos figuras también muy relevantes dentro del entorno de el Bester Gordillo. Pues Ricardo Rafael, gracias por el análisis, gracias por tu voz esta mañana, en donde, bueno, pues sí, varios estamos sorprendidos por la resolución del caso de esta cancelación del proceso del Bester Gordillo, otros también por las coincidencias tan extrañas de la vida, de cómo se da esta noticia previo al día soñado de Andrés Manuel López Obrador, cómo se calla también y hablará hasta el próximo 20 de agosto. Vaya, habrá que enseñarle a los guionistas de House of Cards que acá tenemos materia y tenemos escritores de muchísimo nivel. Nada más cerrar con una broma a propósito de lo que acabas de decir. La popularidad de Enrique Peña Nieto creció
cuando detuvo a Bester Gordillo. Yo me temo que la de Andrés Manuel López Obrador va a decaer. Si esto fuera una serie de Netflix, acabaría siendo una serie de Netflix repudiada. No creo que encuentre audiencia masiva esta historia. Creo que le va a hacer un daño innecesario y por lo tanto creo que Netflix jamás haría una serie sobre este tema. Jamás. Esos productores sí saben de cargar audiencias y descargarlas también. Ricardo Rafael, gracias por el análisis, te lo agradezco de verdad infinitamente. Seguimos, un abrazo muy fuerte y saludos a la Gaby. Sí. Ya está descansando, a ver si nos la regresan cargadita de pila, querido Javier. Así será, Ricardo, gracias y buenos días. Hasta luego. Ahí está la voz de Ricardo Rafael, el análisis de este periodista que ha dado seguimiento desde hace muchísimos años, no solamente desde el día 1 de la detención del Bester Gordillo, conoce el proceso, lo acaba